Hoy tenemos una nueva entrevista en Quiero ser rico. Una entrevista a un inversor particular que nos cuenta su forma particular de invertir, su visión sobre las finanzas personales y muchas otras cosas muy interesantes. Hola, soy Jesús Sánchez y esto es el capítulo 278 de Quiero ser rico, el podcast de los pequeños ahorradores que soñamos con la libertad financiera. El curso de este mes es el curso de cómo hacer un presupuesto familiar. La semana pasada hemos visto cómo hacer el presupuesto básico, el presupuesto con los elementos mínimos, un presupuesto muy sencillo al alcance de todo el mundo. En la clase de esta semana, que ya está publicada, damos una vuelta más de tuerca, lo complicamos un poco más, lo hacemos un poco más completo para tener mayor información y para que nos sea una herramienta un poco más útil y hacemos un presupuesto que he llamado un presupuesto estándar. Pero ya no te cuento más. Si quieres saber más, pues entra a la academia y si no estás apuntado, hay ya 24 cursos disponibles con plantillas y recursos extra, acceso a un grupo privado en Telegram, me puedes preguntar cualquier tipo de duda y todo esto por solo 8 euros al mes. Dicho todo esto, venga, ya pongo la entrevista. Adelante. Hola, hoy tenemos una nueva entrevista en Quiero ser rico. Tenemos al varón del dividendo. Hola, varón. Buenas tardes. Hola Jesús, muy buenas tardes. Para empezar, me gustaría hacerte unas preguntas un poco cortas, así unas preguntas rápidas de estas para conocerte un poco mejor, que los oyentes te conozcan un poquito mejor. Si no quieres contestar, no tienes por qué hacerlo. Si no quieres dar una respuesta exacta, quieres dar una cifra orientativa o unos rangos, pues ya sabes. ¿Estás dispuesto? Sí, hombre, sí, no hay problema. Venga, ¿qué edad tienes? 42 años. ¿Cuál es tu situación familiar? ¿Vives solo, en pareja? ¿Tienes hijos? Vivo en pareja y con un crío de 2 años. ¿Vives de hipoteca o vives de alquiler? No, vivo de hipoteca, aunque está ya casi finiquitada. Actualmente la mayoría de tus ingresos, ¿de dónde vienen? ¿Del trabajo? ¿De ingresos pasivos? La mayoría de los que son, diría yo casi el 80% son del trabajo, de la nómina. ¿Ya tienes la libertad financiera o...? No, no, Bueno, me dices que no, que te todavía falta... todavía queda camino para ello. ¿Y actualmente qué porcentaje estás destinando a ahorros e inversión respecto a tus ingresos totales? Bueno, no lo tengo contabilizado porque el tema de los ahorros, ya por mi forma de ser, incluso antes de cuando empecé ya a invertir más en renta variable, pues lo tenía bastante interiorizado. Creo que nuestros padres o mis padres nos lo inculcaron de una manera, supongo que con el ejemplo, y lo tenemos bastante asimilado entre todos los hermanos de la familia. Así que tampoco no tengo una cifra exacta, pero prácticamente será más del 50% seguramente. Y luego lo que destino a inversión, pues bueno, tampoco lo tengo muy establecido porque también depende un poquito de cómo está la situación de las empresas que voy siguiendo y si voy comprando o no. Pero en principio no tengo tampoco una partida definidas tanto de ahorro como de inversión. Tengo lo que es un colchón financiero importante para cualquier momento que surja cualquier tipo de imprevisto. Pues eso, que no te quedes con los ingresos de la nómina o cualquier otro tipo de percance que te puede suceder, pues bueno, está ahí para echar mano. Pero en principio no tengo, digamos, no soy estricto en cuanto tengo que ahorrar un tanto por ciento de los ingresos que recibo ni un tanto por ciento de los que destino a la inversión. Soy ahí bastante flexible en ese tema. No eres de estos que no recuerdo ahora cómo se llaman, los ninjas de las finanzas, ¿no? Que llevan todo al céntimo ahí, todo cuadrado, todos los gastos y todo eso, o eres un poco más, ya lo tienes más interiorizado y es un poco más por Sí, intuición ya. sí, lo tengo más interiorizado. De hecho, al principio cuando empecé, pues todo el tema de cuando te viene pues todo lo que es el tema de la independencia financiera, que tienes que controlar los gastos y demás, sí que tenía un Excel con los gastos, pues eso, lo que gastaba en comida, lo que gastaba en coche, todo lo demás. Casi lo llevas un poco, no sé, más al céntimo, pero veía que siempre estaba ahorrando mes a mes. Entonces dije que el esfuerzo que estaba dedicando para controlar los gastos lo quería dedicar en otro tipo de partidas, pues a aprender más a invertir o a dedicarlo pues a ocio, a estar con mi familia, porque veía que no necesitaba tener un control férreo del dinero que pasa por mis manos para estar holgado financieramente. Bien, perfecto.
Bueno, en el mes de diciembre entrevisté al loco del dividendo y me comentaba un poco en qué consiste esta forma de invertir, la inversión en dividendos. Y luego ya profundizamos un poco más en el tema, pero antes me gustaría que siguiéramos hablando de ti y sobre tus inversiones. Así que cuéntame, ¿qué fue un poco lo que te llevó a empezar a invertir? ¿Cuáles fueron esos tus primeras inversiones y qué fue eso, el que te hizo decidirte a empezar a invertir? Bien, bueno, yo empecé a invertir a cuestión, yo creo que de una manera más o menos consistente y seria ya, creo que finales de 2015, creo que fue. Ya se me va un poco ya la cabeza porque ya el tiempo aquí ya se me va un poco, pero bueno, por esa época, pues yo tenía ya pues, un dinero guardado en el banco, ya era importante y la verdad que estaba en un trabajo que, bueno, que tenía sus altos y bajos, pues una temporada estabas bien, otra temporada estabas mal. Entonces sí que empecé a pensar de, ojo, si es que estoy en un trabajo que tampoco estoy al gusto del todo, tengo este dinero en el banco y me parece que como estoy un poco prisionero. Entonces, Ujú, pues no sé, empecé a buscar en internet, no sé si fue por casualidad o lo busqué ya de forma inconsciente, pues empezaron a salir, pues eso, a aparecerme lo que es el concepto de la libertad financiera, o independencia financiera, y que todo era, pues eso, poner a trabajar el dinero que tenías ahorrado. Entonces ahí sí que me hizo un clic y un segundo clic también me hizo fue leer Padre Rico o Padre Pobre de ujú, Kiyosaki, que si bien bueno, es un libro muy bien para empezar, para que te haga ese clic, que es lo que me hizo así, a mí en la cabeza, pues eso, poner a trabajar tu dinero para poder alcanzar pues esa libertad financiera. ujú. Y con esas expectativas empecé. Si bien es verdad que comentaba antes que mis padres nos habían como inculcado de una manera también consciente el tema de los ahorros, ellos también nos habían, digamos, inculcado también el tema de que ellos invertían, ellos también generaban su dinero, ya habían invertido sobre todo en inmobiliario, y también tenían algo Ujú, de temas de acciones, pues las típicas en Santander, Telefónica, pues estamos hablando de los años 70, 80. ujú. Ya se veía, por ejemplo, que te repartían estas empresas de los dividendos y veía que sin prácticamente hacer nada, pues invirtiendo pues, en empresas, te daban unos dividendos, te daban unas rentas periódicas y a mí ese sistema, pues la verdad es que me gustaba bastante. Era una especie como recibir una renta de un alquiler por un local o por una vivienda. Entonces el Ujú. concepto sí que me gustaba. Ves que la estrategia, pues bueno, va a funcionar, empieza a funcionar desde, digamos, desde el minuto cero, porque según inviertes, pues bueno, tendrás que esperar el tiempo hasta que te dé la empresa los dividendos, pero bueno, que vas ganando confianza y además te da esa cierta seguridad de que, bueno, funciona porque has invertido una cantidad y la empresa en forma de dividendos te recompensa. Y actualmente tus inversiones, ¿cómo son? ¿Son 100% aristócratas del dividendo? ¿Tienes aristócratas y Ujú. alguna que ya ha dejado de serla? ¿Tienes otro tipo de inversiones? ¿Todo dividendos? ¿Algo que no es dividendos? Pues bueno, está todo enfocado a acciones que reparten dividendos. Sí que es verdad que tengo un poco ahí de mezcla porque, digamos, como te comenté, empecé a finales de 2015, pero los aristócratas del dividendo cuando los descubrí pues fueron ya hace un par de años después, sobre 2017, 2018, por ahí. Entonces al principio, en 2015, pues tenía ese dinero en la cuenta corriente y lo quería poner a funcionar. Entonces, pues al final, como todo el mundo, empezamos por lo que más conocemos, que es pues, las empresas españolas, y ahí la verdad es que, pues bueno, la verdad es que tienen sus pegas de que no tienen una consistencia a la hora de pagar sus dividendos. Un año te lo pagan, otro año no te lo pagan con más acciones. Entonces, hasta que no descubrí un poco los aristócratas del dividendo, pues bueno, he tenido ahí esos 2 primeros años que he tenido empresas que no son aristócratas, sino que bueno, son pues empresas que a veces reparten dividendo y no. Entonces las tengo Ujú. y como son posiciones grandes, porque bueno, empezabas con un montante ahorrado, pues importante, pues bueno, todavía quedan restos de aquellos primeros años. Pero ahora principalmente sí que estoy enfocado en aristócratas del dividendo o a lo sumo en empresas de dividendo creciente. Ujú. ¿Y recuerdas cuando empezaste a invertir qué era un poco lo que te asustaba, lo que más miedo te daba o cosas que te frenaban y ahora lo piensas, eso, con los años ya y dices, pero vaya tontería, ¿por qué tenía miedo de esto? ¿Hay alguna cosa así que recuerdes ahora mismo? Yo creo que lo que más miedo me daba, yo creo que era comprar empresas en el extranjero. Yo creo que es el primer gran miedo que tenía.
Sí, yo creo que sí. Y sobre todo abrir la cuenta en un broker extranjero y demás, porque al final empezaban que si se queda, declara en quiebra, te desaparece el dinero y demás. Yo creo que Ujú. fue más ese, el dar el paso a internacionalizar la cartera que otra cosa. Y ahora sigues opinando lo mismo, ¿no? Que eso, visto con el paso del tiempo, que no era para tanto, que No, te asustaba. para Ujú. nada. La verdad es que casi ahora soy más internacional que nacional. Ya en nacional prácticamente no invierto nada desde hace ya tiempo y todo ya va a empresas internacionales, bueno, que tienen la sede fiscal fuera de España. Ujú. La verdad es que sí, porque al final hay muchas más opciones, muchas más empresas que reparten dividendos. Hay muchos más aristócratas del dividendo, simplemente con que vayas en Estados Unidos ya tienes una lista de entre reyes del dividendo y aristócratas del dividendo de casi 100 empresas que son conocidas mundialmente. O sea, por ejemplo, Coca-Cola, Pepsi, McDonald's, que las conocemos aquí, que están instaladas. Entonces yo creo que, y viendo el trato que le dan al accionista con el reparto del dividendo, que es creciente año tras año, yo creo que mejores opciones que hay fuera que en España. Por eso cada vez mi cartera está más internacionalizada. Ujú. ¿Los inversores en dividendo os consideráis que sois unos inversores más conservadores que, por ejemplo, los inversores en valor o que los inversores indexados? ¿O crees que son perfiles diferentes? Yo creo que son perfiles diferentes. Yo desde mi punto de vista veo lo que es la inversión del dividendo como que recibo unas rentas periódicas por invertir en empresas que cotizan en bolsa y reparten dividendo. Sí que veo que nosotros como inversores en dividendo le damos más la importancia a lo que es al dividendo y a la seguridad de ese dividendo, y que sea un dividendo, pues si es creciente, mucho mejor. O sea, damos más peso a que la empresa sea fuerte y genere los ingresos necesarios para poder pagar ese dividendo, más que ver lo que es la cotización de la empresa, porque al final un indexado, un value, un growth, al final compra a un precio, pero luego posteriormente para sacar su beneficio tiene que vender a otro precio. Entonces yo creo que la estrategia por dividendos lo que hacemos es comprar unas empresas que reparten dividendo, que sea lo más seguro y sostenible posible, con la idea de no venderlas nunca, porque nuestro principal objetivo es recibir ese dividendo. Sí que es cierto y que también importa lo que es la cotización, pero si la empresa es buena y sus beneficios aumentan año tras año, al final eso se va a repercutir también en la cotización. Entonces vamos a ver también que nuestra inversión en la empresa también se va a revalorizar. O sea, jugamos con esas dos situaciones. Uno con las rentas que obtenemos por parte de los dividendos y si hemos seleccionado bien las empresas, se van a revalorizar a largo plazo. O sea, también vamos a tener una revalorización del capital invertido en la empresa. Bueno, es decir, entonces los inversores por dividendo hay también como varios perfiles, o entiendo que hay varios perfiles, varias categorías. Tenemos los que buscan esos altos dividendos, esas empresas que dan más altos dividendos tal vez porque su cotización ha bajado mucho, porque han tenido problemas o tienen problemas, dividendos crecientes, y tenemos también los que invierten en empresas de, podemos llamar, más calidad. Los aristócratas del dividendo ¿son más calidad o no son más calidad? Sí, en mi opinión son más de mayor calidad. Simplemente tomando como referencia a los aristócratas del dividendo en Estados Unidos, tienen una mejor calidad crediticia que con respecto a las empresas, al total de las empresas que están incluidas en el S&P 500. Si mal no recuerdo, creo que andaban los aristócratas del dividendo tienen el 57% de los aristócratas del dividendo, el 57% tiene una calidad crediticia de la letra A o superior. Ten en cuenta que la mayor calidad crediticia es la triple A y luego va bajando a doble A, triple B y B y doble B. En doble B Ujú. ya se está ya acercando a lo que es un poco por debajo de ello, ya es bono basura. Entonces, en comparado el 57% de estos aristócratas del dividendo que es de calidad A o superior frente al 33% del todo ese P500. Entonces, sí que vemos que en los aristócratas del dividendo tienes un grupo de empresas con una mejor calidad que con respecto al global del S&P 500, por ejemplo.
Bueno, estamos hablando eso de aristócratas del dividendo y no hemos definido un poco qué es, sin entrar en detalles técnicos, que esto no es un examen ni nada parecido, pero ¿nos puedes definir un poco a alguien que no tenga ni idea de qué es esto, qué es exactamente un aristócrata del Vale, dividendo? vale, sí, 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 además ya estamos hablando de ellos, ya tendríamos que definirlos como son. Pues bueno, los aristócratas del dividendo son empresas que llevan repartiendo dividendos e incrementándolos año tras año, sobre todo incrementándolos año tras año, durante al menos 25 años. A partir de 25 años ya se considera que es un aristócrata del dividendo. Cuando llegan a los 50 años de incrementos del dividendo de manera consecutiva, se convierten en reyes del dividendo. Notar también que los aristócratas del dividendo además cumplen otra serie de requisitos, además de los 25 años de incrementos del dividendo, pues tienen que estar presentes en el SP 500 y tienen que cumplir algunos requisitos de volumen y de capitalización. El problema es que, por ejemplo, en Estados Unidos suelen ser los 25 y 50 años de incrementos de dividendos. Lo que pasa es que si eso lo trasladamos a otras áreas geográficas del mundo, como en Europa o en Asia, encontramos muy pocas empresas con esos requisitos. Entonces ahí se han bajado un poco esos requisitos para ser aristócratas, que pasan a partir de 10 años de incremento o mantenimiento del dividendo. Pero bueno, donde se centra la mayoría de los aristócratas del dividendo son en Estados Unidos, que actualmente los aristócratas del dividendo lo componen unas 65 empresas, si mal no recuerdo. Bueno, es un montón para elegir, pero en un mundo que cambia cada vez más rápido, estas viejas corporaciones, porque al final llevan 25 o más de 25 años ya repartiendo dividendos, ¿no pueden ser empresas que ya están un poco en el pasado o sigue habiendo empresas que son punteras? Eh, tenemos lo que tenemos básicamente son empresas que ya son maduras, por decirlo así, ya han pasado esa fase de crecimiento y de reinversión de sus beneficios para seguir creciendo, sino que ya ellas ya han llegado a un nivel top, digamos, de ventas de marca, ya son empresas muy reconocidas y por todo el mundo, entonces ya pueden, digamos, no tienen esa necesidad de estar reinvirtiéndose en el negocio constantemente para seguir generando dinero, sino que ya puede repartir, digamos, esos beneficios, pues bueno, en seguir reinvirtiendo en el negocio para seguir creciendo también, comprando otras empresas para también crecer de manera inorgánica o lo que es ya recompensar a lo que es al accionista, bien vía pago de dividendos o a través de las recompras de acciones. O sea, lo que nos encontramos al final son empresas que, bueno, que ya están en su parte ya más madura ya que no, y que ya han dejado esa parte esa etapa de crecimiento atrás. Tengo una pequeña comunidad en Telegram que, bueno, pueden acceder si eres miembro de los cursos de la Academia de Quiero Ser Rico y les he comentado que te iba a entrevistar y me han hecho algunas preguntas que te haga. Una de ellas es, bueno, te las tengo aquí preparadas. La primera es, bueno, tienes un trabajo, también tienes una web, inviertes, tienes familia. No sé, ¿cómo es tu día a día? ¿Cómo te organizas? ¿Cuáles son tus rutinas? ¿Cómo consigues llegar a todo? Es bastante complicado, la verdad. Es que las rutinas las divido en vez de en 5 días en 7 días semanales. La verdad que además depende también del pequeño, que al final 2 años también tiene cierta demanda. Pues bueno, hay que aprovechar los descansos que ofrece el pequeño a la hora de dormir. Es cuando más puedo hacer las cosas, incluso madrugar también antes de que despierte, pues un par de horas antes de que se despierte. No lo hago todos los días, pero bueno, si él se suele despertar sobre las 8, 8:30, pues bueno, yo a partir de las 6, 6:30, pues ya estoy en marcha. También a la hora de la siesta. También hay que decir que teletrabajo, entonces eso también me quita bastante, ¿no? El tema de los desplazamientos, pues bueno, puedo optimizar en ese tiempo. Y luego sí que a veces me suele venir bien quedarme como una especie de en una noche trabajando. Simplemente, pues igual me he echado pronto a la cama, he dormido 3 o 4 horas y ya me he desvelado y me pongo a trabajar y es ahí cuando avanzo mucho. Pero lo digo también, sábados, domingos también madrugo antes de que se despierte el pequeño para trabajar y demás. Pero sí es bastante complicado. De hecho, la web ahora la he vuelto a relanzar después de pues casi medio año parada de hacer análisis, pero también, bueno,
he estado haciendo cursos de formación y la verdad que he interiorizado todo lo que he hecho y he tenido que trasladar un poco a los análisis que hacía anteriormente y los he modificado, pues bueno, al final todo lleva un trabajo. Y luego en temas de inversión, esta estrategia, como es también a largo plazo, tampoco te exige que estar pendiente de la cotización día a día. O sea, yo puedo estar una semana tranquilamente sin mirar las cotizaciones y sin mirar si tengo que comprar o no. Y creo que lo he hablado ya con alguna persona, digo, pues sí, si miro Twitter y si veo en Twitter que la gente se pone ya animosa con alguna empresa que la tengo en el radar, pues bueno, entonces ya le miro, le echo un vistazo, pero vamos, la primera señal Ujú, del radar casi es Twitter, por decirlo así. ujú. A alguien que nunca ha invertido o que está empezando a invertir, ¿qué consejos le darías? ¿Aplicaciones, webs, cantidades, sistemas? Bueno, sistemas, ya contesto yo, ¿no? Inversión en dividendos, pero no sé, ¿qué consejo le darías a alguien que está dando sus primeros pasos en inversión? Yo le diría que parara un poquito, o sea, que aprendiera, porque sí que es verdad, otro de los errores que cometí, yo creo que es el más grande que me pesa, es que como te comentaba anteriormente, pues leí Padre Rico, Padre Pobre, tenía ese dinero, había leído blogs sobre la independencia financiera. Al final te vienes, digamos, como un poquito arriba, tienes unas ganas inmensas de poner a trabajar ese dinero para llegar cuanto antes, ¿no? Entonces ahí pues cuando se cometen los primeros errores. O sea, el poner ya, yo ponía el dinero en empresas que ni siquiera había analizado, simplemente pues bueno, sabía de sus nombres, estas empresas son buenas, las veo aquí a pie de calle, digo, esto no puede fallar. Y luego la realidad es tozuda y te cambia el parecer. Entonces yo le diría Ujú, que se tomara un poco de pausa, sobre todo el elegir una estrategia que le vaya bien y el tiempo que esté dispuesto a estar con ella, digamos, a aprender, porque no es lo mismo invertir en dividendos que necesitas analizar las empresas para ver que si la empresa es adecuada o no y puede pagar el dividendo, que con respecto, por ejemplo, como comentas, a los fondos indexados o un robo-advisor que simplemente hace la transferencia mensual, que es lo que suele hacer la gente, y digamos si te ujú, olvidas. Entonces también es el tiempo que está dispuesto a pasar para aprender en una estrategia y ver si le convence o no. O sea, sobre todo es y buscar una estrategia que vaya con su tipo de personalidad y de aversión al riesgo, porque hay estrategias que sí, que tienen una rentabilidad alta, pero la volatilidad que te da también es alta. Entonces, el saber manejar esas aversiones al riesgo también es importante. Al final tienes que encontrar una estrategia que sea lo más cómoda para ti y que te permita dormir tranquilo. Y sobre todo paciencia, que no hace falta ya ponerse a invertir. Primero, fórmate, mira a ver qué tipo de estrategias se adaptan más a ti, prueba, si no te gusta, cambia y hasta que encuentres tu sitio y tu manera cómoda de invertir. ujú. Genial. Tengo aquí otra que va un poco más sobre la filosofía de la inversión en dividendos. Y bueno, dice algo así. ¿Por qué crees que es mejor ir cobrando los dividendos que ir vendiendo acciones, sobre todo pensando en temas de fiscalidad? Me refiero más a si, no sé, si inviertes en otro estilo de inversión tipo valor o tipo indexado, ¿por qué crees que es mejor los dividendos, ir cobrando los dividendos mes a mes? Sí, este es el eterno debate que hay entre, entre la venta de acciones y los dividendos. A mí, simplemente por decir la inversión en dividendo, lo que me ofrece es una tranquilidad. Es el hecho de ir cobrando mes a mes un dinero que luego lo puedo utilizar bien para seguir comprando otras empresas o simplemente por ocio, me da esa tranquilidad que me parece que es muy importante y me da pues hay que tener en cuenta que la psicología en la inversión es mucho más importante que casi el dinero que vas a invertir y me permite, digamos, dormir día a día y tranquilamente. El hecho de elegir esta estrategia con respecto pues, a la compraventa de acciones, pues bueno, al final con la estrategia de dividendos simplemente yo lo que estimo es el precio de entrada y digamos, y mientras la empresa se mantenga fiel a su estructura, digamos, si no se va a deteriorar la empresa o que sigue manteniéndose pues estable tal como es, no hay necesidad de venderla. Esa es la ventaja de la inversión por dividendos. Mientras la empresa no falle, tú la vas a tener en cartera. De la otra manera, tienes que estimar también el punto de salida de esas ventas de acciones, que bueno, pues a mí igual el vender en plusvalías te puede costar más o menos. Entonces, a mí sí que
me cuesta más que con respecto a los dividendos, ¿eh? Porque sí que también es cierto que cuando empezaba con la estrategia de los dividendos también, pues bueno, es una estrategia lenta, pues bueno, al final quieres también un poco de adrenalina en la inversión, pues bueno, haces compra-venta de acciones y la verdad es que, bueno, no me salió del todo mal, pero no estaba a gusto. Y si no estoy a gusto, no es una estrategia para mí. Aunque sea más rentable que la estrategia por dividendos, pero no es una estrategia para mí. Sí, sí, totalmente de acuerdo en ese aspecto. Y vamos, al final, si vendes, también vas a tener que comprar y vas a tener que comprar más y, bueno, tienes que tomar en cierta medida más decisiones. Bueno, tengo aquí una pregunta que lleva más un consejo de inversión. Me dice algo así que Johnson Johnson va a realizar una spin-off y no sé si tienes realizado un análisis sobre la separación de la empresa, cuáles crees que son las ventajas y los inconvenientes y si crees que es un buen momento para entrar o es un momento para esperar. Bueno, no lo tengo analizado el tema de Johnson Johnson. Sí que se separa la parte de comercial, digamos, del resto. Pues bueno, la verdad es que es una sorpresa para mí, la verdad, porque es una empresa top, la estrategia por dividendos, incluso para cualquier tipo de estrategia. La verdad es que yo voy a esperar, a ver, porque la separación de las dos también van a salir dos empresas que van a ser líderes en sus sectores. Entonces tampoco no va a ser la empresa que va a salir, no va a ser una mala empresa. Sí que es cierto, yo diría que esperarían a ver qué es lo que sucede. De todas maneras, porque también veo a Johnson Johnson que está todavía un poco sobrevalorada. Entonces la rentabilidad que vas a sacar todavía es pequeña. Incluso aunque no hiciera la spin-off. O sea, yo ahora mismo la veo cara, pero bueno, lleva años cara. O sea, tampoco no te puedo decir que no compre más. O sea, yo personalmente la veo ahora cara. Entonces hay que esperar un poquito a ver cómo van todos los acontecimientos. Genial. Bueno, tengo más preguntas ya personales. Esto ya es una opinión mía muy personal, pero los aristócratas del dividendo, no me sale la palabra. Bueno, existe una lista de criterios muy claros. La empresa o los cumple o no los cumple. Y si los cumplía y ahora ha dejado de cumplirlos, pues se descarta. Y si estás dentro, pues vendes. No sé, esta forma de invertir es muy para, no sé cómo llamarlo, para ingenieros o para personas con una mente más lógica. ¿Crees que este estilo de inversión se adapta más a este tipo de persona? Es posible, porque al final la estrategia por dividendo y todas las estrategias de dividendo, porque al final tú te haces como una especie de lista de checklists a la hora de comprar, pues tiene que cumplir una serie de ratios. Por ejemplo, si yo invierto en aristócratas del dividendo, lo primero tienen que ser aristócratas del dividendo. Todo lo que no sea aristócrata ya me lo quito de medio. Luego tengo que analizar la empresa y según mis ratios y mis conclusiones que realizo, pues ya digo si la incluyo en un radar o la descarto también. Luego, a partir del radar, luego ya estimo lo que son los precios de entrada, porque si la veo cara tampoco todavía no me interesa. Me interesa que esté a un precio justo o por debajo también. También juego con ese margen de seguridad. Entonces creo que esto también se puede trasladar a otro tipo de inversiones de compra y venta de acciones. O sea, al final lo que queremos es todos comprar barato para sacarle el mayor rendimiento posible, bien sea a través de los dividendos o bien a través de la venta de acciones. Pero igual sí que es verdad que esa mente analítica de ingenieros, pues bueno, de hacer todo paso por paso, puede ayudar. Pero sobre todo yo creo que lo que más puede ayudar es esa psicología a la hora de invertir el estómago, o de cuando ves una empresa que crees que has entrado en ella, que es estupenda, y de repente cuando has entrado, yo que sé, cae un 10, un 20%. ¿Estás dispuesto a soportar eso? Pues, hay que tener también una fortaleza psicológica muy importante. Yo creo que, siempre lo remarco, la psicología marca también mucho más en la rentabilidad de tus inversiones que el elegir el punto exacto de compra al céntimo y luego el de la venta al céntimo, por decirlo así. Genial. Vámonos a imaginar una persona, por ejemplo, mi caso ya, una persona que no tiene mucho tiempo, que tampoco le gusta analizar empresas, o que no sabe, o que no quiere, o bueno, pues lo que sea, no quiere estar analizando empresas. Bueno, eso ya te he dicho que tiene poco tiempo para invertir, pero bueno, esto de esta estrategia de los aristócratas, pues le gusta y no sé, ¿qué hago? Yo me voy a una web como la tuya, invierto en el listado que tienes, busco un ETF de aristócratas o cómo debería empezar o qué debería hacer. Eso, no tengo tiempo y no me gusta analizar empresas. ¿Esta estrategia es para mí o no? Bueno, pues si no tienes tiempo y no quieres analizar empresas, lo que es
crearte una cartera de inversión eligiendo acciones tú mismo no es lo más conveniente. Incluso aunque acudas a una web como la mía, como acudas a la del dividendo.com o Dividend Street, que hacen también análisis y hacen rankings, no lo tienes que hacer porque al final la compra también es algo subjetiva. O sea, en mi opinión de una empresa tiene algo de subjetivo, de cada persona también la tiene subjetiva. Entonces, yo puedo, digamos, encapricharme de una empresa o la ver con mejores ojos que una persona que es más objetiva que no lo ve con tan buenos ojos. En el caso que, bueno, no tienes tiempo y no quieres, ni tampoco quieres aprender, digamos, a analizar lo que las empresas, lo mejor son los fondos de inversión o ETFs. Sí que hay ETFs para aristócratas del dividendo, tanto en Estados Unidos como para Europa y, si mal no recuerdo, también para Japón. Lo que pasa es que no sé, ahora no recuerdo si los de Estados Unidos por ejemplo, los podemos comprar gente de Europa. Tendría que mirarlo. Es algo que no lo tengo mirado porque hago yo selecciono las empresas, me creo mi propia cartera de inversión, pero sí que hay unos cuantos, la verdad que sí. Y la verdad es que si tienes la opción de invertir en aristócratas del dividendo a través de ETFs o fondos, es una muy buena opción. Porque también hay que tener en cuenta, y es lo que te comentaba anteriormente, si se eligen los aristócratas del dividendo, son empresas también muy consolidadas, tienen unos ingresos que son recurrentes y muchas veces crecen con el paso del tiempo, entonces esa cotización también crece y en muchas ocasiones hay un fondo, creo que es un fondo de inversión, el SP500 Dividend Aristocratas, que no, en ocasiones, bueno, en la última década ha superado ligeramente el rendimiento del SP500. Es por comentar al final que también, si lo Sí, que sí. buscas es una rehabilitación de tu capital, no de dividendos, para que los tengas en cuenta también, lo tengas en cuenta. Genial. Tienes una web, barondeldividendo.com. ¿Qué fue un poco lo que te llevó a compartir en la web tus inversiones y tus análisis? Pues empecé un poco porque empecé a aprender a analizar empresas. Empecé, pues bueno, yo empecé, como te comentaba, pues eso, a invertir en las empresas que conocía aquí de España y todo lo demás. Entonces el siguiente paso que di fue aprender yo a analizar las empresas. Entonces me encontré con la web del dividendo.com de Gorka y ahí tenía una sección, una pestaña de formación. Entonces la estuve estudiando, ver cómo lo hacía y demás, y luego lo estuve aplicando todo lo que él ponía en su web, a aplicarlo a mis empresas y a hacer mis propios análisis. Pero al final empezaba a hacer mis análisis y luego los olvidaba. Entonces quería también tenerlos en un sitio donde poder consultarlos a un golpe de vistazo en cómo había el análisis, porque yo qué sé, igual he analizado una empresa y dentro de 6 meses, parece que surge una oportunidad de compra. Ya no me acuerdo si la empresa era buena o mala o regular, entonces para poder entrar. Entonces sí que decidí como escribirlo, porque al escribirlo parece que se te queda un poco más en la memoria y digo, pues bueno, ya que lo voy a escribir, pues qué tal si lo pongo lo pongo en la web y lo comparto con la comunidad. Genial. Y a dar el paso a colaborar en un podcast, en Los Héroes del Dividendo. Pues porque soy una persona que la verdad es que para estas cosas no digo que no. De hecho, estoy aquí y ya has visto que ha sido bastante fácil convencerme. Sí, De sí. hecho, sí, de hecho, Doy fe. de Muy bien. hecho, simplemente he tenido que decir a una persona que no podía ir a su podcast porque era en inglés y yo el inglés lo llevo bastante mal, por lo menos el hablado y el escuchar. El leerlo ya me he acostumbrado bastante a base de leer informes de las empresas. Pero por lo general, pues digo, pues venga, yo para adelante, digo, si funciona bien, si no funciona mal. Y la verdad es que la experiencia ha sido muy bonita. Ahora hemos hecho un impasse, pero bueno, conocer a gente que también está invirtiendo, además en este tipo de inversión o en la inversión en general, que es algo bastante solitario, porque en tu entorno pues, o bien no te entiende mucho o no le presta atención, pues al final, pues bueno, compartir pensamientos, situaciones, qué tal lo llevas una empresa con la otra, qué os parece, pues bueno, al final es un poco reconfortante y parece que estás más acompañado. ¿Volverá a haber muchos más podcasts de Los Héroes del Dividendo? En principio lo hemos dejado un poco en stand-by, el tema ya, pues eso, a mí lo que me ha pasado también es que la web la he tenido que tener parada 6 meses porque no daba abasto, ya estaba bastante cansado, se juntaron los cursos de formación también, que la verdad que me llevaron bastante energía, bueno, también el resto de compañeros, pues al final costaba también
encontrar un hueco, porque al final lo tienes que quitar de un sitio para otro, y pues bueno, decidimos tomarnos una pausa y ver qué es lo que sucede. No sé si habrá reencuentro, volveremos con la misma asiduidad, pero bueno, todo el mundo nos conoce y vamos a seguir haciendo más o menos lo mismo y que vamos a seguir charlando. Me parece súper complicado hacer un podcast entre tantas personas, poder coincidir, horarios y todo eso. Bueno, Sí, la verdad que algunos unos truquillos tendríais por ahí, pero complicado, lo veo. simplemente, pues cuando podíamos grabar cada 2 semanas, los últimos ya los hacíamos en directo en YouTube, porque luego había la parte de editar lo que es el podcast que quita más tiempo que el propio la realización del podcast, que eso al final lo realizaban Andrea y el loco del dividendo. O sea, yo solo llegaba y hablaba y cerraba y me marchaba. Y la verdad que sí, que quitaba bastante tiempo y energía, sobre todo a ellos también que tenían que editarlo, subirlo a las redes. La verdad que sí se han hecho ellos un currazo para poderlo ofrecerlo a todo el público. Bueno, y con esto ya es la entrevista. Te dejo un momento spam, cuéntanos lo que quieras, dónde podemos encontrarte, tus próximos proyectos, recomendaciones, no sé. Y todo lo que se te haya quedado ahí en el tintero. Bueno, a mí me podéis encontrar en barondeldividendo.com, como has dicho, sobre todo en Twitter también, Barón del Dividendo, que ahí siempre estoy, la verdad que disponible, tengo más interactuación con la gente, también en Facebook, aunque es algo ya simplemente para colgar lo que son los análisis. Tengo ahí la parte de formación que hemos hecho este año junto con Value School y el resto de los componentes de Héroes del Dividendo, y el curso también de formación en dividendos de Value, que muchos ya me habéis preguntado si elegir uno o el otro. Siempre digo, el de Value es algo muy inicial, por si te interesa la estrategia y para que veas cómo es. El de Value School ya es de un nivel más alto, que ya analizamos las empresas y ya te creas una ruta para crear la estrategia de inversión por dividendos, que incluso lo puedes aplicar a otro tipo de inversión, porque es al final la inversión por dividendos, el corazón de ellas es seleccionar empresas que sean lo suficientemente fuertes para poder para poder pagarte un dividendo de forma recurrente durante el tiempo. Y creo que poco más. En principio voy a volver a retomar lo que es la web. Ya la semana pasada ya lancé el primer análisis de la empresa. También lo he querido mejorar un poquito y que sean más completos. Los lanzaré cada 15 días, estimado los 15 y 30 de cada mes, y veremos a ver si puedo hacerlo. También tenéis en la web lo que es el Aristopack, que es un listado de los aristócratas del dividendo de Estados Unidos, de Europa, de Canadá y de Reino Unido. O sea, todo el que quiera saber sobre aristócratas del dividendo tiene mi web y me tiene a mí por Twitter, por email, por donde quiera contactarme, por si quiere resolver cualquier tipo de duda. Pues muchísimas gracias. Bueno, esto es todo por hoy. Si tenéis alguna duda, alguna sugerencia, os podéis poner en contacto conmigo en hola@quieroserrico.com o en el Barón o con Barón bueno, ya sabéis, en Twitter o donde queráis. Y dicho todo esto, os dejo hasta la semana que viene.